Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos de la Iglesia de Palermo. Les envío un saludo muy especial desde acá, desde la ciudad de Medellín, aquí en casita, como todos ustedes, obligados por esta cuarentena, pero confiando en Dios en que todo saldrá bien. Quiero decirles que siempre los tengo presentes en mis pensamientos, en mis recuerdos. Todavía mis hijos dicen que Palermo es su iglesia, así que nos sentimos aún parte de esta linda iglesia que durante tantos años nos abrió las puertas y estuvo con nosotros allí, permitiéndonos servir al Señor en ese lugar. Así que un saludo muy especial, un abrazo grande para todos ustedes y gracias por la invitación que me hacen en esta tarde de compartir la palabra de Dios en estos próximos minutos que tenemos por delante. Quiero decirles que ya cumplimos 2 años y medio casi acá en la ciudad de Medellín. Nos las pasamos mucho tiempo aquí cerca de la universidad porque toda nuestra vida gira en torno a la UNAC. Yo estoy estudiando pues en la Universidad de Teología, mis hijos estudian en Icolbe, que queda dentro de la universidad, mi esposa está trabajando como docente en la universidad y eventualmente en la IPS universitaria también, así que todo nuestro mundo gira en torno a este lugar. Y cuando me toca salir a otros lugares de Medellín, siempre me toca usar el GPS para poder movilizarme. Me resulta muy difícil moverme aquí en Medellín sin el GPS. Hace un par de años estaba teniendo una campaña en la iglesia del Bosque, aquí en Medellín, y todos los días iba y venía con el GPS. Y el último día de la campaña, ya sábado de noche, regresábamos a casa y se me descargó el celular, se me apagó el GPS. Así que en ese momento pues yo dije, bueno, ¿y ahora qué? Y ahora que mi esposa también quedó así, no, no, pero ya yo me sé el camino. Pensé que de pronto podía recordar el camino porque toda la semana estuvimos yendo y viniendo con el GPS. Y mis hijitos como que se asustaron también un poco, pero yo les dije, tranquilo, que vamos a llegar a la casa con la ayuda de Dios. Y yo iba por un camino en el que me sentía muy seguro de que era el camino de regreso a casa. Y mi esposa me decía, Pierre, pero tú estás seguro de que este es el camino, ¿estás seguro de que estamos yendo a casa? Yo le decía, no, yo creo que sí, porque ¿para dónde más? Yo creo que voy por donde es. Y de repente estábamos dándole al carro y vimos un letrero, un aviso que decía, bienvenidos a Bello. Así que nos habíamos salido de Medellín. Claro, el que conoce estas tierras sabe que Bello está muy cerca de Medellín, pero para nosotros en ese momento fue un impacto terrible porque para nosotros nos salimos de Medellín, fuimos a otro municipio y ya era de noche, nuevos aquí en la ciudad y mis hijos se ponen a llorar. Papi, estamos perdidos. Así que yo les decía, pero ¿por qué lloran? Están perdidos con su papá, con su mamá. Pero no, pero es que estamos perdidos y no vamos a volver a casa. No, tranquilos, ¿ok? Vamos a volver a casa con la ayuda de Dios. ¿Y ahora qué? Cuando se nos cae el GPS, preguntamos, ¿y ahora qué? Quiero decirles que en este momento muchos de nosotros, eh, cuando se han cerrado las iglesias en esta época de pandemia, en esta contingencia tan tremenda para la cual la mayoría de nosotros no estaba preparado, también decimos, ¿y ahora qué? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Ahora qué va a ser de mi experiencia cristiana? ¿Qué va a ser de mi fe? ¿Cómo voy a ejercer yo en mi cristianismo con el templo cerrado? Quiero decirles que cuando el GPS se apaga porque se le acabó la batería, porque se dañó o por cualquier otro motivo, sigue habiendo un camino. Es decir, el GPS no está, pero el GPS es un medio que te muestra el camino, pero no es el camino. Nosotros a veces pensamos que el GPS es el camino,
porque Él va mostrando el caminito y nos va diciendo gira a la derecha, gira a la izquierda, sigue derecho, toma la segunda salida después de la rotonda. Pero, bueno, aquellos que se mueven con GPS, ¿no? Pero el GPS no es el camino, es decir, se apagó el GPS, pero sigue habiendo un camino. Ahí hay unos letreros verdes que te indican cómo regresar a Medellín. Ahí hay unos letreros que te dicen, mira, este es el nombre de esta avenida, la avenida 33 queda más hacia allá, puedes doblar a la derecha. Hay maneras de encontrar el regreso a casa. Puedes parar en una gasolinera, preguntarle a los de la gasolinera, mira, ¿cómo hago? Estoy un poco desorientado, ¿cómo hago para volver a Medellín? ¿Cómo hago para llegar al barrio La Castellana? ¿Dónde queda la UNAC? ¿Ok? El camino sigue estando allí. Es el medio el que se vio afectado, pero el camino sigue estando allí. Y en este punto yo quiero decirles, mis queridos jóvenes, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que la iglesia es una gran bendición. La iglesia es uno de los inventos más maravillosos de Dios, porque a través de la iglesia nosotros podemos encontrar el camino y sostenernos con la ayuda de Dios y de nuestros hermanos y de nuestros pastores y de nuestros líderes en el camino de la salvación. Pero hay algo que debemos entender, y es que la iglesia es un medio, pero la iglesia no es el camino. El camino es Cristo Jesús. El Señor Jesucristo lo dijo en su palabra. El Señor en Juan capítulo 14, versículo 6, y este versículo ni siquiera tendrían que buscarlo porque la mayoría de nosotros lo sabemos de memoria. Juan 14, 6 dice el Señor Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, dijo Jesús. ¿Saben que a la iglesia primitiva, a la iglesia apostólica, en algún momento, antes de que se les empezara a llamar cristianos, se les llamaba el camino? Ahí en Hechos capítulo 9, donde se relata, donde Pablo relata su conversión. Nosotros encontramos en el versículo 2 que Pablo pidió cartas para ir por las sinagogas de Damasco buscando a aquellos que hacían parte de ese grupo denominado el Camino. ¿Ok? Y en el libro de Hechos, en varios capítulos, en el capítulo 20, en el capítulo 22, en el capítulo 24, se le llama a los cristianos, a los discípulos de Cristo, se les llama como los de el Camino. ¿Ok? Fue en determinado momento de la historia apostólica en la ciudad de Antioquía que se les empezó a llamar cristianos, pero inicialmente se les llamaba los del Camino. Y yo me pongo a pensar en por qué se les llamaba el camino. Quizá por este versículo de Juan 14:6, o quizá por la parábola del camino angosto que conduce a la salvación versus el camino ancho que conduce a la perdición. No sabemos por qué les llamaban el camino, pero me gusta que finalmente los discípulos se identificaran más con el término cristianos que con el término el camino. Porque es que la iglesia no es el camino. La iglesia es una bendición del Señor, y nosotros como pueblo adventista del séptimo día sabemos que esta iglesia es una gran bendición. El Señor ha escogido a este pueblo maravilloso del que tú y yo hacemos parte para predicarle el último mensaje al mundo, para decirle al mundo: Cristo viene pronto, para clamar a gran voz, como dice Apocalipsis 14, para clamar a gran voz que debemos temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esta iglesia es una gran bendición. Yo este año voy a cumplir 21 años de militar en este ejército adventista, en este pueblo adventista, y me siento muy orgulloso de eso. Pero la iglesia no es el camino. ¿Qué hacemos ahora que los templos están cerrados? El camino es Jesús. Hay un personaje en la Biblia que me gusta mucho. Quiero decirles que mi personaje favorito es Daniel. Es decir, el personaje del que les quiero comentar, que es José, no es mi personaje favorito, aunque hace parte de mi top 3, ¿ok? José es un personaje maravilloso, pero
Daniel, si bien es mi personaje favorito, Daniel tenía ciertas ventajas en Babilonia. Daniel no estaba solo en Babilonia. Es decir, Daniel ya no podía regresar al templo de Jerusalén, Daniel ya no podía adorar en la sinagoga o adorar con su familia, pero él tenía por lo menos un grupo pequeño allá en Babilonia. Ananías, Misael y Azarías, sus tres amigos, estaban allí. Él sufrió una transición tremenda al ser arrancado del seno de su hogar, pero él no estaba solo en Babilonia. Él tenía gente allí que lo rodeaba. Sin embargo, José estaba absolutamente solo en Egipto. Es decir, José tenía la absoluta libertad de hacer lo que le diera la gana sin que nadie le recriminara nada, porque no había otro hebreo por allí. Era él y Dios. Y dice la Escritura en Génesis, capítulo 39, que Dios estaba con José. Parecía que no. Es impresionante la historia de José, porque como ustedes recordarán, a José se le dio una promesa a través de sueños de que él estaría en un lugar privilegiado. Él soñó que las espigas que representaban a sus hermanos se inclinaban ante él. Él soñó que las estrellas que representaban a sus hermanos también de alguna manera estaban en una posición inferior a la suya, y él como que se tomó esa promesa con una alegría desmedida y empezó a contar sus sueños a sus hermanos, y eso lo que hizo fue que los hermanos le odiaran más, pero era una promesa de Dios. Él lo entendió como una promesa de Dios, y lo que él empezó a ver en su vida es que esas promesas no se estaban cumpliendo, es decir, se estaba cumpliendo todo lo contrario. Lo que él había soñado es que él iba a estar en un lugar superior a sus hermanos, pero luego sus hermanos lo echan en un pozo y los hermanos están arriba y José está abajo. Es decir, se está cumpliendo el sueño, pero al revés. El que estaba en una posición superior eran sus hermanos, los que estaban, y el que estaba humillado era él. Y de ahí en adelante todo le empezó a salir al revés, todo. ¿Dónde estaban las promesas de Dios? Parecía que Dios no estuviera allí. Ahora José estaba en Egipto. No tenía con quién hacer el culto, no tenía con quién adorar. Su papá, que era su sostén espiritual, su líder espiritual, su pastor, no estaba allí tampoco. José tenía todo, absolutamente todo, listo para darle la espalda a Dios. Estaba solo y parecía que Dios no estuviera con él. Pero José sabía cuál era el camino. José sabía cuál era el camino. Dice el capítulo 39, voy a leer algunas partes de este capítulo. En el versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José. El versículo 3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Ese era el versículo 3. El versículo 5 dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, hablando de Potifar, y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Lo que significa, lo que reitera que Dios estaba con José. Después le pasó todo lo que ustedes saben que le pasó, lo de la esposa de Potifar y cómo fue engañado. Parecía por un momento que José como que estaba prosperando allí en la casa de Potifar, pero no, ocurrió este evento tan terrible con la esposa y terminó en la cárcel. ¿Y dónde estaba Dios? Pero resulta que el verso 21 dice, pero Jehová estaba con José, aún en la cárcel Jehová estaba con José. Y el verso 23 dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Tremendo, José estaba solo en Egipto. Así como muchos de nosotros quizás estamos solos en nuestras casas. Bueno, yo no estoy solo, estoy con mi esposa y mis hijos, pero hay algunos jóvenes, aquí tengo algunos jóvenes, compañeros de la universidad, que viven lejos en otras ciudades del país y están solos acá. También sé que algunos de ustedes posiblemente estén en Bogotá por razones de estudio y estén solos en algún lugar.
José estaba solo, pero dice la Escritura que Dios estaba con él, porque Jesús es el camino. La iglesia es un medio maravilloso, pero la iglesia está cerrada hoy. Sin embargo, el camino está allí. Y nosotros debemos ser capaces de encontrar el camino aunque el templo esté cerrado. Nosotros debemos ser capaces de caer de rodillas ante el Dios del cielo sin que sea el anciano el que nos diga: a continuación vamos a caer de rodillas para orar. Nosotros debemos ser capaces de alabar a Dios en la intimidad de nuestras habitaciones, sin necesidad de que el director de canto esté enfrente diciendo: hermanos, canten porque estamos alabando a Dios. Nosotros debemos ser capaces de abrir la Biblia, de abrir la palabra de Dios en la intimidad de nuestros hogares, sin que sea el predicador el que nos diga: a continuación acompáñenme a abrir la Biblia en Juan 3:16, y cuando lo encuentren digan amén. El GPS. Si es que la iglesia funciona como un GPS. Levántate, siéntate, arrodíllate, canta, espera a que los diáconos te indiquen la salida. Y amén por la iglesia. Adoramos a Dios allí. Pero ¿y qué cuando el GPS se daña? ¿Qué pasa cuando el GPS no está? Ahí sigue el camino. Sigue estando allí. Es que nosotros a veces entendemos la iglesia como el lugar a donde nosotros visitamos a Dios. Como si Dios viviera lejos de nosotros y para visitarle tuviéramos que tomar un bus, tuviéramos que tomar un taxi o tuviéramos que tomar el carro, conducirnos hasta la casa de Dios para visitarle, porque es allí donde Él habita y porque es allí donde Él está. No es esa la función de la iglesia. La iglesia es un lugar que el Señor ha provisto para que le rindamos adoración de manera comunitaria y congregacional. Y sí, Dios habita allí, pero Dios también quiere habitar en mi hogar. Dios también quiere habitar en mi corazón y en tu corazón. Porque no se trata de que nosotros visitemos a Dios en la iglesia, cuando es Cristo Jesús el que quiere visitarnos a nosotros. Por eso quiero terminar esta reflexión invitándoles a Apocalipsis 3:20. También se lo saben de memoria. Sé que la mayoría de ustedes no tendrán ni que buscarlo. Sin embargo, yo abro la palabra para leer Apocalipsis 3:20, que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nosotros no vamos a la iglesia a visitar a Jesús. Es Jesús quien toca la puerta de nuestros corazones donde quiera que estemos para visitarnos a nosotros. Y Él no quiere ser un visitante ocasional, Él quiere ser un huésped. Él quiere que nosotros abramos las puertas de nuestros corazones, que permitamos a Jesús entrar y que cerremos esa puerta y le echemos 3 llaves y 3 candados para que Jesús no salga nunca más. Esperamos que nuestros templos abran pronto, pero esta es una oportunidad preciosa para que tú y yo nos encontremos íntimamente con Cristo Jesús y reconozcamos que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre, nadie va al Padre sino a través de Cristo Jesús. Mis queridos jóvenes, mis queridos hermanos y amigos, quiero que oremos para que en medio de esta situación que atraviesa el mundo, nosotros como cristianos podamos entender que es una oportunidad, en primer lugar, para estrechar nuestros vínculos con Cristo Jesús, para estrechar nuestra relación personal con Él. Y en segundo lugar, para enseñarles a otros a hacer lo mismo, a que encuentren el camino en Cristo Jesús. Cerremos nuestros ojos para orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias a esta hora por la bendición que nos das de poder abrir tu palabra a pesar de las limitaciones que existen. Tú has provisto para este último tiempo que la tecnología sea una herramienta maravillosa para poder expandir el mensaje y unirnos como amigos y hermanos a través de tu palabra.
Por eso quiero pedirte que este mensaje que nos has dado hoy a través de tu Espíritu Santo quede grabado en nuestros corazones y que donde quiera que estemos, así estemos solos como José, podamos encontrar el camino que conduce a la salvación y la vida eterna, que eres tú, Cristo Jesús. Te abrimos las puertas de nuestros corazones. Ven a morar con nosotros hoy y siempre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Espero con la ayuda de Dios que nos podamos ver prontamente allí en la iglesia de Palermo.